42. Melquisedec, Eliseo y el sacerdocio. He visto siempre a Melquisedec como un ángel sacerdotal y figura de Jesús, sacerdote de la tierra. En cuanto al sacerdocio está en Dios, Melquisedec era sacerdote según el orden eterno, aunque ángel. He visto que fue enviado a la tierra para preparar, fundar, edificar y apartar las razas de los hombres y establecerlas sobre la tierra. He visto las obras de Enoch y de Noé y su importancia para mantener a los hombres en el bien. Pero he visto también al lado de esto la acción incesante del poder de las tinieblas y del infierno, con las mil formas y manifestaciones de una idolatría terrena, carnal y diabólica. Y de esta idolatría nacer y reproducir una serie interminable de otros pecados y corrupciones, de parecida forma y manera, como por fuerza y necesidad interna de las cosas. He visto los pecados y las derivaciones y figuras de estas reproducciones, las cuales según su especie eran de las mismas formas que sus causantes, como en un principio el hombre fue imagen de Dios. Así me fue mostrado todo esto desde Abraham hasta Moisés, y desde Moisés hasta los profetas, siempre en relación y en imágenes de cosas que llegaban hasta nuestros días. Aquí se me mostró, por ejemplo, por qué los sacerdotes de ahora ya no sanan y ayudan en las enfermedades, y se me enseñó por qué no lo consiguen, o lo consiguen en muy diverso grado. Se me mostró este don del sacerdocio entre los profetas, y la causa de su forma de obrar. He visto, por ejemplo, en la historia de Eliseo, cuando dio su bastón a Giezi, para que lo pusiese sobre el niño de la mujer de Sunam. El bastón estaba a la fuerza de Eliseo, y encerrado en él la fuerza de una misión espiritual. El bastón era como su brazo a la distancia. Con ocasión de esta historia he visto la interna razón de la fuerza del báculo de los obispos, del cetro de los reyes y su poder, mientras que lo sostenga la virtud de la fe que lo ata con el enviado y lo separa de los demás que no son tales. En el caso de Giezi he visto que él no tenía fe suficiente y la madre del niño creía que solamente Eliseo lo podría resucitar. De este modo se interpuso entre la fuerza de Eliseo, que era de Dios, y el bastón del profeta, la duda por causa del humano, modo de vestir y sentir, y el bastón de Eliseo no pudo obrar por interposición de este impedimento humano. Luego he visto a Eliseo echarse sobre él mano con mano, boca con boca, pecho con pecho, en fervorosa oración, hasta que volvió el alma al cuerpo del niño difunto. Se me mostró en esa ocasión la semejanza de esta obra y en relación con la muerte de Jesús en la cruz. En el caso de Eliseo se abrieron por la fe y el poder de Dios las fuentes de la gracia y de la reparación del hombre, encerradas por la culpa y el pecado. Cabeza, pecho, manos y pies. Eliseo se echó como una cruz viviente y figurativa sobre la cruz y cerrada del niño, y mediante su oración y su fe trajo la vida y la salud del niño. Reparó y pagó por los pecados que los padres habían cometido con cabeza, manos, pies y corazón, ocasionando que el niño muriera. He visto en esto una imagen de la muerte de Jesús en la cruz, sus heridas y llagas, y cómo en todo esto hay una admirable e inexplicable armonía. Desde la muerte de Jesús en la cruz he visto en el sacerdocio de la Iglesia este poder de reparar, de sanar en toda plenitud, especialmente en los cristianos verdaderamente creyentes. En el grado en que vivimos en Jesús y con Él estamos crucificados, se abren en nosotros las puertas de sus sagradas llagas, con toda eficacia. He visto muchas cosas acerca de la eficacia del poder de las manos sobre la cabeza, y acerca de la fuerza de la bendición y de la virtud de la mano a mano. Y me fue declarado y mostrado todo esto con motivo y con relación de Eliseo, que era el representante de su mano milagrosa. 43. El arca de la alianza. La misma noche que Moisés rescató el misterio del cuerpo de José, se construyó la caja en forma de sarcófago, de oro, en la cual se guardó el misterio a la salida de Egipto. Debía ser tan grande que pudiera caber un hombre dentro. Debía ser como una iglesia para ellos y un cuerpo. Fue la misma noche que debían teñir con sangre las puertas. Al ver la rapidez con que trabajaban esta casa, pensé en la Santa Cruz, que también fue apresuradamente hecha la noche antes de que muriera Cristo en ella.
El arca era de chapas de oro y tenía la figura de un sarcófago de momias egipcias. Era más ancha arriba que abajo. Arriba tenía la figura de un rostro con rayos de luz, y a los costados los espacios de los brazos y de las costillas. En medio del arca se puso una cajita de oro, que contenía el sacramento o misterio que Ségol había sacado del sepulcro de José. En la parte inferior se pusieron vasos sagrados y las copas de los patriarcas, que Abraham había recibido de Melquisedec y heredado con la bendición de la primogenitura. Tal era el contenido y la forma de la primera arca de la alianza. Estaba cubierta con un paño colorado y encima otro blanco. Recién en el monte Sinaí se construyó el arca de madera, forrada de oro por fuera, en la cual se encerró el sarcófago de oro, con el sacramento o misterio. Ese sarcófago no alcanzaba más que a la media altura del arca, y no era tampoco tan largo como ella. Había un lugar para 2 pequeños recipientes, en los cuales había reliquias de la familia de Jacob y de José, y donde más tarde entró la vara de Aarón. Cuando esta arca de la alianza se colocó en el templo de Sion, sufrió cambios en el interior. Se sacó del sarcófago y se puso en su lugar una figura pequeña del mismo hecho, con una materia blanca. Desde niña había visto muchas veces el arca y todo lo que ella contenía por dentro y por fuera, como las cosas que se iban añadiendo. Solían poner adentro todas las cosas sagradas que conseguían. Con todo no era pesada, pues se podía llevar con felicidad. El arca era más larga que ancha. El alto era igual que el ancho. Tenía abajo una moldura sobresaliente como pie. La parte superior tenía un adorno de oro muy artístico, de medio codo de largo. Aparecían ahí pintadas flores volutas, caras, soles y estrellas. Todo estaba muy bien trabajado y no salía mucho sobre el borde superior del arca. Debajo, al final de los costados, había 2 anillos donde se ponían los palos de las andas. Las demás partes del arca estaban adornadas con toda clase de figuras de madera de color, maderas de sitim y oro. En medio del arca había una puertecita pequeña, que no se notaba casi, pero que el sumo sacerdote pudiese sacar y volver a poner el sacramento misterio cuando estaba solo, para bendecir o profetizar. Esta puerta se abría en 2 hacia el interior, y era de tal modo que podía el sacerdote meter su mano. La parte por donde corrían los palos de las andas estaban algo elevadas, para que dejara descubierta la puerta. Cuando se abrían ambas hojas hacia adentro, se abría al mismo tiempo el dorado recipiente rodeado de cortinas, como un libro, mostrando el sacramento misterio que allí estaba. Sobre la cubierta del arca se levantaba el trono de la gracia. Era una plancha cubierta de oro que contenía huesos sagrados, grande como la misma tapa, sobresaliente solo un poco de ella. De cada lado estaba sujeta con 4 clavos de madera de sitim que entraban en el arca, de tal manera que se podía a través de ellos ver el interior. Los clavos tenían cabezas como frutas. Los 4 tornillos exteriores sujetaban los 4 lados del arca. Los 4 interiores se perdían adentro. A cada lado del trono de la gracia estaba sujeto un querubín, del tamaño de un niño. Ambos eran de oro. En medio de este trono de gracia había una abertura redonda como una corona, y del centro surgía una pértiga que terminaba en una flor de 7 puntas. En esta pértiga descansaban la mano derecha de un querubín y la izquierda de otro, mientras tenían extendidas las otras manos. Las alas derecha del uno o izquierda del otro se unían elevadas y las 2 restantes caían sobre el trono de la gracia. Las manos extendidas de los querubines estaban en posición de advertir y avisar. Los querubines estaban en el trono de gracia, apoyados con una rodilla. Las otras sobresalían del arca. Sus rostros y miradas estaban vueltas hacia fuera del santuario, como si temieran mirarlo. Llevaban un vestido solo, de medio cuerpo. En los largos caminos de arriba, donde terminaba el pértiga en 7 puntas, quemaban los sacerdotes el fuego de una manera oscura, como un incienso sagrado que sacaban de una caja. Aviso también que a menudo salían los rayos de luz del interior hacia el exterior de la pértiga. Otras veces bajaban del cielo rayos de luz que entraban adentro. Otras veces luces de lados indicaban el camino que debía recorrerse a las peregrinaciones. Esta pértiga entraba en el interior del arca y tenía unos sostenes, de donde estaban suspendidos el vaso de oro del sacramento, o misterio sobre él,
las 2 tablas de la ley. Delante del sacramento colgaba un vaso con maná. Cuando yo miraba el interior del área de un lado, no podía ver el sacramento. Yo siempre reconocía y tenía el arca como una iglesia, el misterio como un altar, con el sacramento, y el vaso con el maná me parecía la lámpara delante del Santísimo. Cuando iba a la iglesia siendo niña, yo me explicaba las cosas que veía ahí en relación con lo que había observado en el Arca de la Alianza. El misterio de ella me pareció el Santísimo Sacramento del altar, solo que no me parecía aquello tan lleno de gracia, sino más bien mezclado de temor y reverencia. Me producía una impresión más de temor y de miedo que de amor y de gracia, pero me pareció siempre muy santo y misterioso. Me pareció que estaba en el arca todo lo que es santo, que nuestras cosas santas estaban en él como germen, como una existencia futura, y que el sacramento del arca era lo más misterioso del todo. Me parecía que el arca era el fundamento del sacramento del altar, y es el cumplimiento y la realidad. No lo puedo decir mejor, este misterio les estaba tan oculto a los hebreos como a nosotros, el sacramento del altar. Yo sentí que solo pocos sacerdotes sabían lo que era, y muy pocos por iluminación del cielo, sabiendo lo usaban. Muchos lo ignoraban y no lo usaban. Les pasaba como a nosotros. Ignoramos muchas gracias y maravillas de la Iglesia, y como hasta nuestra eterna salvación se comprometería si estuviera solo fundada sobre la fuerza y el entendimiento humano. Pero nuestra fe está fundada sobre una roca. La ceguera de los judíos me presenta siempre digna de ser llorada y lamentada. Tenían todo en germen, y no quisieron reconocer el futuro de ese mismo germen. Primero tuvieron el misterio, era como el testimonio y la promesa. Luego vino la ley, y por último la gracia. Cuando hablaba el Señor en Sichar, le preguntaron a las gentes dónde había ido a parar el misterio, o el sacramento del Arca de la Alianza. Les contestó de él, ya mucho había recibido los hombres, y que ahora se había pasado a ellos. Del mismo hecho que ya no existía, podían reconocer que el Mesías había llegado. 44. Joaquín recibe el misterio. Yo veo este sacramento misterio en forma de involucro, y como una capacidad de ser, una fuerza, era pan y vino, carne y sangre. Era el germen de bendición y descendencia, antes del pecado. Era la existencia sacramental de la descendencia. Antes del pecado que fue guardado para los hombres, en religión, y que debía ser cada vez más pura por virtud, esta descendencia, hasta llegar a María, en la que debía completarse para darnos por obra del Espíritu Santo, el tan esperado Mesías, nacido de esta pura Virgen. Nos plantó la viña y esto fue una preparación. Aquí ya había algo de reconciliación y protección. Abraham recibió este misterio de una bendición, y he visto que transmitió este sacramento como una cosa real, como algo substancial. Quedó como un secreto de familia. Por eso se explican las grandes prerrogativas que traía el derecho de la primogenitura. Antes de la salida de Egipto, recibió Moisés este misterio, y como antes había sido el secreto de familia y de religión, así pasó a ser misterio de todo el pueblo. Entró en el Arca de la Alianza como el santo sacramento del altar, y en el tabernáculo, como en la custodia. Cuando los hijos de Israel adoraron el becerro de oro y cayeron en grande aberración, Moisés mismo dudó del poder del sacramento, y por eso fue castigado, con no poder entrar en la tierra prometida. Cuando el Arca de la Alianza caía en manos de los enemigos o en cualquier otro peligro, era sacado el sacramento por el sacerdote, y con todo era la santa del arca que los enemigos se veían obligados a devolverla por los castigos que recibían. Solo pocos conocían la existencia de este misterio en el arca y su fuerza de expansión benéfica. A menudo sucedía que un hombre manchaba por el pecado y la impureza la línea sagrada de la descendencia hacia el Mesías, y así la unión del Salvador el hombre era retardada. Pero los hombres podían por penitencia renovar y purificar este sagrado misterio. No puedo decir con precisión si por el contenido de este sacramento se efectuaba, por una especie de consagración, un fundamento divino o una plenitud sobrenatural en los sacerdotes, o si venía todo enteramente de Dios inmediatamente. Creo lo primero, porque he visto que algunos sacerdotes lo despreciaron e impidieron la venida de la salvación, y fueron por otros castigados hasta con la muerte. Cuando el sacramento obraba y la oración era oída, resplandecía el misterio, crecía y brillaba con luz rojiza a través de su envoltura. Esta bendición del misterio aumentaba o disminuía,
según los tiempos y la piedad y la pureza de los hombres. Mediante la oración, el sacrificio y penitencia, parecía que crecía y aumentaba con fuerza. Delante del pueblo lo he visto usar solamente por Moisés, cuando la adoración del becerro de oro y el paso del mar rojo, aunque lo tuvo velado, cubierto a miradas de los hombres. Fue sacada por él del vaso sagrado, cubierto como se saca en Viernes Santo el Santísimo Sacramento, y llevó delante del pecho, para bendecir o conjurar como si se obrase a la distancia. De este modo, Moisés libró a muchos de la idolatría. He visto que el sumo sacerdote, cuando estaba solo en el santuario, lo usaba, moviéndolo de un lado a otro, como una fuerza, una protección o una bendición, una elevación para bendecir o para castigar. No lo tomaba con las manos, sino con el velo. Para fines santos he visto usarlo sumergiéndolo en el agua, que quedaba bendita y daba de beber. La profetisa Débora, como luego Ana, la madre de Samuel, en Silo, como también más tarde Merencia, madre de Santa Ana, bebieron del agua sagrada. Por la bebida del agua sagrada fue preparada Merencia para engendrar santamente a Ana. Santa Ana bebió de esta agua porque la bendición estaba en ella. Joaquín recibió este misterio de un ángel, el sacramento del Arca de la Alianza. De este modo fue concebida María, bajo la puerta dorada del templo, y con su nacimiento pasó a ser ella misma el arca del misterio. El objeto de este sacramento estuvo cumplido. El arca de madera del templo quedaba ya sin sacramento y sin misterio. Cuando Joaquín y Ana se encontraron bajo la puerta de oro del templo, se llenaron de luz y la Inmaculada Virgen fue concebida sin pecado original. Había en torno de ella un sonido maravilloso, como una voz de Dios. Este misterio de la Inmaculada Concepción de María en Santa Ana no pueden los hombres comprenderlo y permanece escondido a su entendimiento. La línea de generación de Jesús había recibido el germen de la bendición de la encarnación del Verbo. Jesucristo instituyó el sacramento de la nueva alianza como el fruto, como el cumplimiento de ella, para unir de nuevo a los hombres con Dios. 45. Al fin del mundo se descubrirá y se aclarará este misterio. Cuando Jeremías, durante la cautividad de Babilonia, hizo ocultar el arca de la alianza con otros ojos sagrados en el monte Sinaí, el misterio ya no estaba dentro, solo la envoltura que en él quedó escondida del arca de la alianza. Él conocía la santidad del contenido y quiso a menudo hablar de ello a los hombres, como también la perversidad del pueblo, que lo deshonraba, que el profeta Malaquías lo detuvo en su intento, y sacó el misterio de ahí. Por medio de este profeta llegó a los decenios más tarde, y por un sacerdote fue de nuevo el arca hecha posteriormente. Malaquías, como fue Melquisedec, fue enviado de Dios. No lo he visto nunca como un hombre común y ordinario. Aparecía como hombre semejante de Melquisedec, aunque algo diferente de él, como lo exigían los tiempos, poco después de haber sido llevado Daniel a Babilonia. He visto a Malaquías como un niño de 7 años, perdido, con una vestidura verde y bastoncito en sus manos, que se dirigía al parecer a Sarepta, a la tribu de Zabulón, a casa de una piadosa familia. Estos lo recibieron como uno de los perdidos hijos israelitas de la cautividad, y lo tuvieron consigo. Era sumamente bondadoso, paciente al extremo y manso, de modo que todos lo amaban, y así podía él enseñar y aconsejar sin contradicción. Tuvo mucha relación con Jeremías y le ayudó en las grandes necesidades con sus consejos, porque él fue librado Jeremías en la cárcel de Jerusalén. El arca de la alianza escondida por Jeremías en el monte Sinaí no fue jamás encontrada. El arca que hizo después no fue tan hermosa ni contenía lo que había en la anterior. La vara de Aarón pasó a manos de los esenios en el monte Horeb, donde también se escondió parte de las cosas sagradas. La tribu de Moisés había destinado la custodia del arca, subsistió hasta los tiempos de Herodes. En el último día aparecerá todo lo escondido y se aclarará el misterio para terror de todos aquellos que lo han profanado y desconocido. Cuarta parte. Visiones de la vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Introducción. Toda ponderación, toda alabanza resulta mísera a vos, al lado de la solemne grandeza que emana de las contemplaciones de la vida de María, la excepcional doncella predestinada desde la eternidad a ser la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esta es la riqueza de sus pormenores, de sus antepasados, de su natividad, de su mística relación con el Altísimo, que el ánimo se suspende. La vida de nuestro Señor Jesucristo supera, sin embargo, esta maravilla que Dios se ha dignado revelarnos a través del espíritu de Ana Catalina. Los preludios y la conmoción universal que rodeó el nacimiento de Jesús
su infancia, su juventud, los actos, los milagros y las enseñanzas del Redentor, su adorable pasión y los hechos que antecedieron y sucedieron a su resurrección. Inclusive, numerosos viajes y prodigios no consignados en los evangelios. No pueden ser imaginados ni por espíritus angélicos, solo Dios puede revelarlos a los hombres. El abad de Solesmes, don Próspero Guéranger, al aparecer la versión francesa de estas visiones, publicó un artículo en Le Monde en 1860, donde expresaba: «He dicho que la vida de Jesús me ha parecido aún más extraordinaria que la amarga pasión y la vida de la Virgen, y no dudo que esta idea sea compartida por todos aquellos que piensan en la imposibilidad de que se encontraría cualquier escritor, si tuviera que narrar, día por día, con igual interés y con la más grande verosimilitud, la vida de una persona aún, concedido que le fuera sumamente amada y grandemente estimada, y que fuera al sí mismo tiempo cuidar en este escrito la más exacta topografía de todos los pueblos y lugares de su héroe recorre, se descubre todas las costumbres, usos y vestimenta en todos sus detalles, narrando los episodios pequeños y los grandes de tantos caracteres ricos y variados de las personas en escena, durante 3 años completos y sin notarse en todo ello ni un rastro, no digo de invención, pero ni siquiera de esfuerzo en la narración de los hechos. ¿Y qué diremos si el ordenador de semejante drama es una sencilla campesina del corazón de Europa, sin ninguna idea de las costumbres del Oriente, las cuales sin apartarse un ápice describe y pinta, superando el pincel de un artista y la ciencia de un arqueólogo? ¿Y qué pensar finalmente si el héroe de esta admirable odisea no es el mismo que el Hijo de Dios, del cual son conocidos los hechos principales por los evangelios, quien sin embargo nos ha mostrado aquí los menores detalles de su vida escondida, sin que pueda descubrir una sola discordancia que pudiera provenir de una débil, humilde y mortal narradora? Publíquese aquí en extenso el orden en que fueron escritos en la primera edición alemana, preparada por el padre Carlos Esmonger, la vida de la Virgen y la vida de Jesucristo, y su dolorosa pasión, inclusive detalles posteriores a la Ascensión, que han sido metidos en todas las ediciones castellanas publicadas hasta ahora. Las fechas, en bastardillas que anteceden al texto, indican los días en que Ana Catalina ha ido relatando sus visiones. Época primera, desde el nacimiento de María Santísima hasta la muerte de San José. 1. Los esenios. Principios de agosto de 1821. Los antepasados de Santa Ana fueron esenios. Estos piadosísimos hombres descendían de aquellos sacerdotes que en tiempos de Moisés y Aarón tenían el encargo de llevar el arca de la alianza, los cuales recibieron en tiempos de Isaías y Jeremías 7 reglas de la vida. Al principio no eran numerosos, más tarde vivieron en Tierra Santa, reunidos en una extensión como de 48 millas de largo y 38 de ancho, y solo más tarde se acercaron a las regiones del Jordán. Vivían principalmente en el monte Oreb y en el Carmelo. En los primeros tiempos, antes que Isaías los reuniese, vivían desparramados y entregados a la penitencia. Llevaban siempre los mismos vestidos y no los remendaban, no cambiándolos hasta que se les caían de puro viejo. Vivían en estado de matrimonio, pero con mucha pureza de costumbres. A veces de común acuerdo se separaban hombre y mujer, y vivían cierto tiempo entregados a la oración. Cuando comían estaban separados los hombres de las mujeres. Comían primero aquellos, y cuando se alejaban los hombres lo hacían las mujeres. Ya desde entonces había entre estos judíos antepasados de Ana y de la Sagrada Familia. De ellos también derivan los llamados hijos de profetas. Vivían en el desierto y en los alrededores del monte Oreb. En Egipto también he visto a muchos de ellos. Por causa de las guerras estuvieron un tiempo alejados del monte Oreb, pero fueron nuevamente recogidos por sus jefes. Los macabeos permanecieron también a ellos. Eran grandes veneradores de Moisés. Tenían un trozo de vestido de él, que éste había dado a Aarón, y que les había llegado en posesión. Era para ellos cosa sagrada, y he visto que en cierta ocasión unos 15 murieron en la lucha por defender este sagrado tesoro. Los jefes de los esenios tenían conocimiento del misterio encerrado en el arca de la alianza.
Los que permanecían célibes formaban una agrupación aparte, una orden espiritual, y eran aprobados largamente durante varios años, antes de ser admitidos. Los jefes de la orden los recibían por mayor o menor tiempo, según la inspiración que recibían de lo alto. Los esenios que vivían en matrimonio observaban mucho rigor entre ellos y sus mujeres e hijos, y guardaban la misma relación con los verdaderos esenios que los terciarios franciscanos respecto a la orden franciscana. Solían consultar todos sus asuntos al anciano jefe del monte Oreb. Los esenios célibes eran de una indescriptible pureza y piedad. Llevaban blancas y largas vestiduras que conservaban perfectamente limpias. Se ocupaban de educar a los niños. Para ser admitidos a la orden debían contar por lo menos 14 años de edad. Las personas de mucha piedad eran probadas solo por 1 año, los demás por 2. Vivían en perfecta pureza y no ejercían el comercio. Lo que necesitaban para el sustento lo obtenían cambiando sus productos agrícolas. Si un esenio faltaba gravemente, era arrojado de la orden, y esa excomunión era seguida generalmente de castigo, como en el caso de Pedro con Ananías, es decir, moría. El jefe sabía por revelación divina quién había faltado gravemente, e hizo que algunos debían hacer solo penitencias. Se ponían un saco muy tieso, con los brazos extendidos, pero no podían doblar, y el interior lleno de puntas agudas. Tenían sus cuevas en el monte Oreb. En una cueva mayor se había acomodado una sala de mimbre, donde las 11 reunían todos para la comida en común. Cada uno tenía delante un pequeño pan y un vaso. El jefe, de uno a otro, bendiciendo los panes. Después de la reflexión, cada uno volvió a su celda. En esa sala había un pequeño altar y sobre él panes bendecidos cubiertos, que luego se distribuían a los pobres. Poseían muchas palomas tan mansas que picoteaban en las manos. Comían de esas palomas y supe que tenían algún culto religioso por medio de ellas, porque decían algo sobre las aves y las dejaban volar. De la misma manera, he visto que decían algo sobre corderos, que luego dejaban vagar por el desierto. 3 veces al año iban al templo de Jerusalén. Tenían sacerdotes entre ellos, que cuidaban de las vestiduras sagradas, las cuales purificaban. Hacían de nuevo y costeaban su hechura. Se ocupaban de agricultura, de ganadería, especialmente de cultivar huertas. El monte Oreb estaba lleno de jardines y árboles frutales, en medio de sus chozas y viviendas. Otros tejían con mimbres o paños, o bordaban y adornaban vestiduras sacerdotales. La seda no la usaban para sí, la llevaban atada al mercado, y la cambiaban por productos. En Jerusalén tenían un barrio especial para ellos, y aún en el templo, un lugar reservado. Los judíos comunes no congeniaban con ellos. Vi llevar al templo ofrendas como uvas de gran tamaño, que cargaban 2 hombres atravesadas en un palo. Llevaban corderos que no eran sacrificados, sino que se dejaban correr libremente. No los he visto ofrecer sacrificio cruento. Antes de partir para el templo, se preparaban con oración, riguroso ayuno, disciplina y otras penitencias. Quien se acercaba al templo con pecados no satisfechos penitencialmente, temía ser castigado con la muerte. Cosas que a veces sucedían. Si en el camino a Jerusalén encontrasen a un enfermo necesitado, no proseguían su camino hasta haber ayudado al desvalido. Los he visto juntar hierbas medicinales, preparar bebidas y curar enfermos. Con estos remedios, les imponían las manos y se tendían en los brazos, extendidos sobre los mismos enfermos. Los he visto sanar a veces a distancia. Los enfermos que no podían acudir mandaban a algún mensajero, en el cual hacían todo lo que el enfermo verdaderamente necesitaba, y éste sanaba en el mismo instante. 2. Ascendientes de Santa Ana. Agosto 16 de 1821. En tiempo de los abuelos de Ana, era jefe de los esenios, el anciano Argos. Este hombre tenía visiones en la cueva de Elías, en el monte Oreb, referentes a la venida del Mesías. Sabía de qué familia debía nacer el Mesías. Cuando Argos tenía que profesar sobre los antepasados de Ana, veía que el tiempo se iba acercando, y no nada empeoró, que a veces se retardaba e interrumpía el orden por el pecado, y por cuánto tiempo era la tardanza. Sin embargo, exhortaba a la penitencia y al sacrificio.
El abuelo de Ana era un esenio que se llamaba Estolano, antes de su matrimonio. Por su mujer y por las posesiones de este se llamó después Garesha, o Sarsiri. La abuela de Ana era Mara, en el desierto, y se llamaba Moruni o Morún. Esto es Madre Excelsa. Se unió con Estolano por consejo del profeta Arcos, que fue jefe de los esenios por 90 años. Y era un santo varón con quien siempre se aconsejaban antes de contraer matrimonio, para oír su palabra y acertar en la elección. Me extrañaba ver estos santos hombres y profetas siempre profetizaban sobre descendencia de mujeres, y que los antepasados de Ana, y la misma Ana, tenían siempre hijas mujeres. Parecía que fuera su intento religioso, preparar recipientes puros, que debían dar hijos santos, como el precursor del Salvador, los apóstoles y los discípulos. He visto que Morún, antes de su casamiento, fue a consultar a Arcos. Tuvo que entrar en la sala de la reunión, en el monte Oreb, en un lugar señalado, y hablar a través de una reja, con el jefe supremo, como se usa en el confesionario. Después se encaminó a Arcos por muchos escalones, a lo alto del monte Oreb, donde estaba la cueva de Elías. La entrada era pequeña, y unas gradas llevaban hacia abajo. La cueva estaba limpia y aseada, y la luz entraba en el interior, por una abertura superior. He visto contra la pared un pequeño altar de piedra, y sobre él la vara de Aarón, y un cáliz brillante, como hecho de piedra preciosa. En este cáliz estaba depositada una parte del sacramento, o misterio del arca de la alianza. Los esenios habían adquirido este tesoro, en ocasión en que el arca había caído en manos de los enemigos. La vara de Aarón estaba guardada en una vaina en forma de arbolito, con hojas amarillas alrededor. No podía decir si el arbolito era verdadero o solo un trabajo artístico, como raíz de Jesé. Como rezaba el superior de los esenios, por causa de un casamiento, tomaba la vara de Aarón en sus manos. Si la unión se refería a la genealogía de María la Virgen, la vara daba un brote, y varias floraciones, con señal de la elección. Los antepasados de Ana fueron elegidos brotes de esta genealogía, y sus hijas lo fueron por medio de estas señales, las cuales daban otros brotes cuando estaban por contraer matrimonio. Este arbolito, con sus retorcidas ramas, era como un árbol genealógico, como la raíz de Jesé, mediante el cual se podía conocer, según lo hubiera crecido, la proximidad del nacimiento de María. Había allí otros pequeños arbustos de tarro sobre el altar, los cuales tenían santificación. Cuando reverdecían se angostaban. En torno a las paredes había espacios guardados con rejillas, donde se conservaban envueltos en seda, lana de antiguos santos, varones israelitas, que habían vivido y muerto en el monte y en los alrededores. También, en las mismas cuevas de los esenios, vi semejantes huesos, delante de los cuales rezaban, ponían flores o encendían lámparas. Arcos se revestía de modo que los sacerdotes del templo, cuando oraban en la cueva de Elías, su vestidura se componía de 8 partes. Primero se ponía sobre el pecho un vestido que había llevado Moisés, una especie de escapulario, que tenía una abertura el cuello y caía igual de largo sobre el pecho y la espalda. Sobre esto se ponía una alba blanca de seda, ceñida con un cíngulo ancho y una estola cruzada sobre el pecho, que llegaba hasta las rodillas. Luego se ponía una especie de casullas de seda blanca, que por detrás sobre el suelo, con 2 campanillas en la parte inferior. Sobre el cuello llevaba una especie de corbata tiesa, cerrada por delante con botones. Su larga barba descansaba sobre esta corbata. Por último se ponía un pequeño manto brillante de seda blanca, que se cerraba por delante de 3 garfios con piedras, sobre los cuales había letras o signos grabados. De ambos hombros colgaba una serie de piedras preciosas, en número de 6, algunas también grabadas. Al medio de la espalda había un escudo con signos y letras. En el manto se veían flecos, borlas y frutos. En el brazo llevaba un manípulo. La mitra era de seda blanca arrollada, a modo de turbante, y terminaba en un adorno de seda, que tenía en la frente una plancha de oro, con piedras preciosas. Arcos rezaba postrado o echado sobre el suelo, delante del altar. Vi que tuve una visión en la cual vio que salía de Morún un rosal con 3 ramas. En cada rama había una rosa, y la rosa de la segunda rama estaba señalada con una letra. También vio un ángel que escribió una letra en la pared. A raíz de esto declaró Arcos de Morún
que debía casarse con el sexto pretendiente, que tendría una hija, con una señal, que sería un vaso de la elección de la cercana promesa. Ese sexto pretendiente era Estolano. No vivió mucho tiempo en Mara, sino que pasaron a Efrón. Hizo también a las hijas de Merencia e Ismería consultar al anciano Arcos, el cual les aconsejó el casamiento, porque eran ellas también vasos elegidos de la próxima promesa. La mayor Emerencia se casó con un levita de nombre Afrás y fue madre de Isabel, madre a su vez de Juan el Bautista. Otra hija de Estolano se llamó Noé. Ismeria fue la segunda hija de Estolano y Amorú. Esta tuvo en su nacimiento la señal que dijo Arcos haber visto en la segunda rosa en su visión a Amorú. Ismeria se casó con Eliud de la tribu de Leví. Eran de condición noble y ricos de bienes. Lo que he visto esto era vasta económica la casa. Tenían mucho ganado, pero todo parecía que lo destinaban para los pobres y no para sí mismos. Vivían en Séforis, a 6 horas de Nazaret, donde poseían una heredad. Tenían una posesión en el valle de Zabulón, donde iban en los tiempos buenos del año, y donde Eliud fijó su residencia después de la muerte de su mujer Ismería. En el mismo valle se había establecido el padre de Joaquín con su familia. La piadosa educación que había tenido Estolano y Amorú pasó a su hija Ismería y Eliud. La primera hija de Ismería se llamó Sobe. Esta se casó más tarde con Salomón y fue la madre de María Salomón, que se casó con Zebedeo, padre de los apóstoles Santiago el Mayor y Juan. Como no llevase Sobe la señal dicha por Arcos, se contrastaron mucho los padres y fueron al monte Oreb a ver al profeta, quien les impuso oración y sacrificio, y los consoló. Por espacio de 18 años no tuvieron hijos, hasta el nacimiento de Ana. Tuvieron entonces ambos una visión nocturna. Ismería vio un ángel que escribió una letra en la pared junto a su lecho. Contó esto a su marido, que había visto lo mismo, y ambos vio la letra al despertar. Era la letra M, que Ana había traído al mundo al nacer, grabada bajo el vientre. Los padres amaban a Ana de una manera particular. He visto a la niña Ana. No era hermosa de ningún modo, tan hermosa como lo fue María, pero era muy sencilla, inocente y piadosa. Así la he visto en todo el tiempo, como joven, como madre, como anciana, de manera que cuando veo a una campesina realmente sencilla, pienso siempre, esta es como Ana. Ana fue llevada a la edad de 5 años al templo, como más tarde María. Vivió 12 años ahí y a los 17 volvió a su casa. Entre tanto, tuvo su madre una tercera hija llamada Maraá, y Ana encontró a su vuelta un hijo de su hermana mayor llamado Eliud. Maraá consiguió más tarde la posesión de la casa paterna, en Séforis, y fue madre de los discípulos de Arastia y Cocharía. El joven Eliud fue más tarde marido segundo de la viuda de Naim, Maroni. Un año después enfermó Ismería y murió. Desde el lecho del dolor hizo venir a su presencia todos los de su casa. Los exhortó y aconsejó y designó a Ana como ama de casa después de su muerte. Luego habló con Ana y le dijo que debía casarse, pues era un vaso de elección y promesa. 3. San Joaquín y Santa Ana. 1 año y medio más tarde se casó Ana con el hijo Joaquín, también por un aviso profético del anciano Arcos. Hubiera debido cesar con un levita de la tribu de Aarón, como las demás de su tribu, pero por la razón dicha se casó con Joaquín, de la casa de David, pues María debería ser de la tribu de David. Había tenido varios pretendientes y no conoció a Joaquín, pero lo prefirió a los demás por haber aviso de lo alto. Joaquín era pobre de bienes y era pariente de San José. El abuelo de José provenía de David a través de Salomón y se llamó Matán. Tuvo 2 hijos, José y Jacob. Ese fue el padre de San José. Cuando murió Matán, casó a la viuda con un hombre llamado Leví, de la descendencia de David, por Natán, y fue hijo de Leví, Matán, padre del hijo Joaquín. Este Joaquín era pequeño de estatura, delgado, y San José, aún en la edad madura, era mucho más hermoso que Joaquín. Era en cambio Joaquín hombre de buena índole y de atrayentes maneras. Tenía como Ana algo de inexplicable en sí. Ambos eran perfectos israelitas y había en ello algo que ellos mismos no conocían, un ansío y un anhelo del Mesías y una notable seriedad de su porte. Pocas veces los he visto reír, aunque no eran melancólicos ni tristes. Tenían un carácter sosegado y callado, siempre igual,
y aún en la edad temprana llevaban la madurez de los ancianos. Fueron unidos en matrimonio en un pequeño lugar, donde había una pequeña escuela. Solo un sacerdote asistió al acto. Los casamientos eran entonces muy sencillos. Los pretendientes se mostraban en general apocados, se hablaban y no pensaban en otra cosa, sino que así debía ser. Decía la novia sí, y quedaban los padres conformes. Decía en cambio no, teniendo sus razones, y también quedaban los padres de acuerdo. Primeramente eran los padres quienes arreglaban el asunto. A eso seguía la conversación en la sinagoga. Los sacerdotes rezaban en el lugar sagrado con los rollos de la ley, y los parientes en el lugar acostumbrado. Los novios se hablaban en un lugar aparte sobre las condiciones de sus intenciones, y luego se presentaban a los padres. Estos hablaban con el sacerdote, que solía escucharlos, y a los pocos días se efectuaba el casamiento. Joaquín y Ana vivían junto a Eliud, el padre de Ana. Reinaba en su casa la estricta vida y costumbre de los esenios. La casa estaba en Séforis, aunque un tanto apartada entre un grupo de casas, de las cuales era la más grande y notable, y vivieron unos 7 años. Los padres de Ana eran más bien ricos, tenían mucho ganado, hermosos tapices, notable menaje y siervos y siervas. No he visto que cultivasen campos, pero sí llevaban el ganado al pastoreo. Eran muy piadosos, reservados, caritativos, sencillos y rectos. A menudo partían sus ganados en 3 partes. Daban una parte al templo, a donde lo llevaban ellos mismos, y eran recibidos por los encargados del templo. La otra parte le daban a los pobres o a los parientes necesitados, de los cuales he visto que había algunos ahí que los arreaban a sus casas. La tercera parte la guardaban para sus necesidades. Vivían muy modestamente y daban con facilidad lo que se les pedía. Por eso yo pensaba en mi niñez. El dar produce riqueza, recibe el doble de lo que se da. He visto que esta tercera parte siempre se aumentaba, y que muy luego estaban de nuevo con los que habían regalado, y podían partir de nuevo su hacienda entre los demás. Tenían muchos parientes, que solían juntarse en las solemnidades del año. No he visto en estas fiestas derroche ni exceso. Daban una parte de la comida a los pobres. No he visto verdaderos banquetes entre ellos. Cuando se encontraban juntos se sentaban en el suelo sobre tapetes, en rueda, y hablaban mucho de Dios con grandes esperanzas. A veces había entre los parientes gente, que no tan buena, que miraba mal estas conversaciones, y cómo dirigían los ojos a lo alto del cielo. Sin embargo, con estos malcriados exigían un tumulto y pretensiones, lo que Joaquín y Ana daban de buena voluntad. Si había pobres entre su familia, les daban una oveja o a veces varias. En este lugar tuvo Ana su primera hija, que llamó también María. He visto a Ana llena de alegría por el nacimiento de esta niña. Era una niña muy amable, la he visto crecer robusta y fuerte, pero muy piadosa y mansa. Sus padres la querían mucho. Tenía sin embargo una inquietud que yo no entendía bien. Les parecía que ella no era la niña prometida que debían esperar de su unión. Tenían pena y turbación como si hubiesen faltado algo contra Dios. Hicieron larga penitencia. Vivieron separados uno del otro y aumentaron sus obras de caridad. Así permanecieron en la casa de Eliud unos 7 años, lo que puede calcular la edad de la primera niña, cuando terminaron de separarse de sus padres y vivir en retiro para empezar de nuevo su vida matrimonial y aumentar su piedad para conseguir la bendición de Dios. Tomaron esta resolución en casa de sus padres y Eliud les preparó las cosas necesarias para el viaje. Los ganados eran divididos, separados los buenos asnos y ovejas. Estos animales me parecían más grandes que los de nuestro país. Sobre los asnos y bueyes fueron cargados utensilios, recipientes y vestidos. Estas gentes eran tan diestras para cargarlos, como los animales en recibir la carga que les ponían. Nosotros no somos tan capaces de cargar mercaderías sobre carros, que eran diestros, prestos a cargar sus animales. Tenían un hermoso homenaje. Todos los utensilios eran mejores y más artísticos que los nuestros. Delicados jarrones de formas elegantes, sobre los cuales había lindos grabados, eran empaquetados, llenándolos con musgo y envueltos diestramente. Luego eran sujetados en una correa y colgados del lomo de los animales. Sobre las espaldas de los animales colocaban toda clase de paquetes, con vestimentas de multicolores, envoltorios, mantas, frazadas y bordadas de oro. Eliud les dio a los que partían una bolsita con una masa pequeña y pesada, como si fuera un pedazo de metal precioso. Cuando todo estuvo en orden, acudieron siervos y siervas a reforzar la comitiva,
y arriaban los animales cargados delante de sí hacia la nueva vivienda, la cual se encontraba a 5 o 6 horas de camino. La casa estaba situada en una colina entre el valle de Nazaret y el de Zabulón. Una avenida de terebintos bordeaba el camino hasta el hogar. Delante de la casa había un patio cerrado, cuyo suelo estaba formado por una roca desnuda, rodeado por un muro de poca altura, hecho de peña viva. Detrás de este muro, por encima de él, había un seto vivo. En uno de los costados del patio había habitaciones de poca monta, para hospedar pasajeros y guardar enseres. Había un cobertizo para encerrar el ganado y las demás bestias de carga. Todo estaba rodeado de jardines y en medio de ellos, cerca de la casa, se levantaba un gran árbol de una especie rara. Sus ramas bajaban hasta la tierra, echaban raíces y así brotaban nuevos árboles, formando una tupida vegetación. Cuando llegaron los viajeros a la casa, encontraron todo arreglado y cada cosa en su lugar, pues habían los padres enviado algunas antes con el encargo de preparar todo lo necesario. Los siervos y siervas habían desatado los paquetes, colocando cada cosa en su lugar, con la misma habilidad y cuidado con que antes habían cargado los bultos. Eran tan inteligentes, diestros y cuidadosos, y lo hacían todo con tanta calma y ponderación, que no era necesario ordenarles nada, al contrario de lo que suele suceder hoy en día. Pronto quedó todo ordenado, y habiendo los padres dejado instalados a sus hijos en la nueva casa, se despidieron de Ana y Joaquín, con besos y bendiciones, y regresaron llevándose a la pequeña María, que debía permanecer con los abuelos. En todas estas visitas y en otras ocasiones nunca los he visto comer con exceso o despilfarro. Se lo colocaban en rueda, teniendo cada uno sobre la alfombra 2 platillos y 2 recipientes. No hablaban generalmente en todo el tiempo, sino de las cosas de Dios y de sus esperanzas en el Mesías. La puerta de la gran casa estaba en medio. Se encontraba por ella una especie de antesala, que corría por todo lo ancho de la casa. A la derecha e izquierda de la sala había pequeñas piezas separadas por biombos, de juncos entretejidos, que se podían quitar o poner a voluntad. En la sala se hacían las comidas más solemnes, como se hizo cuando María fue enviada al templo. Desde entonces comenzó una vida completamente nueva, queriendo sacrificar a Dios todo su pasado, y haciendo como por si primera vez estuviesen reunidos. Se empeñaron desde ese instante, por medio de una vida agradable a Dios, en hacer descender sobre ellos la bendición, que era el único objeto de sus ardientes deseos. Los vi visitando sus rebaños y dividiéndolos en 3 partes, siguiendo la costumbre de sus padres, una para el templo, otra para los pobres y la tercera para ellos mismos. Al templo enviaban la mejor parte, los pobres recibían un buen tercio, y la parte menos buena la reservaban para sí. Como la casa era amplia, vivían dormidos en pequeñas habitaciones separadas, donde era posible verlos a menudo en oración, cada uno por su lado. Daban muchas limosnas y cada vez que repartían sus bienes y sus rebaños, estos se multiplicaban de nuevo rápidamente. Vivían con modestia en medio de sacrificios y renunciamientos. Los he visto vestir ropas de penitencia cuando rezaban, y varias veces vi a Joaquín, mientras visitaba sus rebaños en lugares apartados, orar a Dios en la pradera. En esta vida penitente perseveraron 19 años después del nacimiento de su primera hija María, anhelando ardientemente la bendición prometida, y su tristeza era cada vez mayor, para ver también a algunos hombres perversos acercarse a ellos y ofenderlos, diciéndoles que debían ser muy malos para no tener hijos, que la niña devuelta a los padres de Ana no era suya, que Ana era estéril y que aquella niña era un engaño forjado por ella, que si no fuera la tendrían a su lado, y otras muchas cosas más. Estas detracciones aumentaban el abatimiento de Joaquín y Ana. Tenían esa firme convicción interior de que se acercaba el advenimiento del Mesías, y que ella pertenecía a la familia, dentro de la cual debía encarnarse el Redentor. Oraba pidiendo con ansia el cumplimiento de la promesa, y seguía aspirando como Joaquín hacia una pureza de vida cada vez más perfecta. La vergüenza de su esterilidad la afligía profundamente, no pudiendo mostrar en las sinagogas sin recibir ofensas. Joaquín, a pesar de ser pequeño y delgado, era de constitución robusta. Ana tampoco era grande y su complexión delicada. La pena la consumía de tal manera que sus mejillas estaban descarnadas, aunque bastante subidas de color,
De tanto en tanto conducían sus rebaños al templo, o a las casas de los pobres, para darles la parte que les correspondía en el reparto, disminuyendo cada vez más la parte que solían reservarse para sí mismos. 4. La Santa Inmaculada Concepción de María. Julio, agosto de 1820. Cuando Joaquín se encontraba de nuevo entre su ganado, quiso ir de nuevo al templo para ofrecer sacrificios. Le envió a Ana palomas y otras aves en canastos y jaulas, por medio de los siervos, para que fuesen a llevárselas a la pradera. Joaquín tomó 2 asnos y los cargó con 3 animalitos pequeños, blancos y muy despiertos, de cuellos largos, corderos o cabritos, encerrados en cestas. Llevaba él mismo una linterna sobre su cayado. Era una luz en una calabaza vacía. Lo vi con sus servidores y sus bestias de carga llegar a una hermosa pradera, entre Betania y Jerusalén. Ahí mismo vi más tarde a Jesús detenerse a menudo. Subieron al templo guardando sus asnos en posada, que estaba cerca del mercado, donde se hospedaron más tarde el día de la presentación de María. Llevaron sus ofrendas hasta los escalones más altos y pasaron, como lo hicieron más adelante, por las habitaciones de los servidores del templo. Ahí se reunieron los siervos de Joaquín, después que le fueran tomadas las ofrendas. Entró Joaquín en la sala donde se hallaba la fuente llena de agua, en la cual eran lavadas las víctimas. Se dirigió por un largo corredor a otra a la izquierda, del sitio donde estaba el altar de perfumes, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro de los 5 brazos. Se hallaban reunidas en aquel lugar personas que habían acudido para sacrificar. Joaquín tuvo que sufrir aquí una pena muy cruel. Ve el sacerdote de nombre Rubén, que despreció sus ofrendas, puesto que en lugar de colocarlas junto a las otras, en lugar aparente detrás de las rejas, a la derecha de la sala, en lugar aparente, las puso completamente de lado. Ofendió públicamente al pobre Joaquín a causa de la esterilidad de su mujer, y sin dejarlo acercarse para mayor injuria, lo relegó a un rincón. Vi entonces a Joaquín, lleno de tristeza, abandonar el templo, y pasando por Betania, llegar a los alrededores de Maquero. Había allí una casa donde se reunían los esenios, y entró en ella buscando consuelo y consejo. En esta misma casa, anteriormente, en aquella que está cerca de Belén, vivió el profeta Manahem, que predijo Herodes en su juventud, que sería el rey que cometería graves errores. De ahí se dirigió Joaquín al lugar más alejado de sus rebaños, cerca de la montaña de Hermón. El camino que tomó pasaba por el desierto de Gadi, más allá del Jordán. Hermón era una montaña esbelta, toda verde y sembrada de hermosos árboles frutales. Por el lado del mediodía, que tanto por el lado opuesto está siempre cubierta de nieve, Joaquín permaneció tan triste y avergonzado por algún tiempo, que no dio aviso dónde se encontraba. La aflicción de Ana fue extraordinaria, y cuando lo revivieron a lo que había acontecido en el templo, y al ver que no volvía, 5 meses permaneció Joaquín oculto en el monte Hermón. He visto su oración y sus plegarias, su angustia. Cuando iba donde estaban los rebaños y veía sus corderitos, se ponía muy triste y se echaba en tierra cubriéndose el rostro. Los siervos le preguntaban por qué se mostraba tan afligido, pero no les decía que estaba siempre pensando en la causa de su pena, la esterilidad de su mujer. También aquí dividía su ganado en 3 partes. Lo mejor lo enviaba al templo, la otra parte lo recibían los esenios, y él se quedaba con la más inferior. También Ana tuvo que sufrir mucho por la desvergüenza de una criada, que le reprochaba su esterilidad. Mucho tiempo la estuvo sufriendo hasta que la despachó de su casa. Había pedido ir a una fiesta a la cual, según la rigidez de los esenios, no se podía concurrir. Cuando Ana le negó el permiso, ella le reprochó duramente esta negativa, diciendo que merecía ser estéril y verse abandonada de su marido por ser tan mala y tan dura. Entonces despachó a Ana la criada, y por medio de 2 servidores la envió a casa de sus padres, llenándola antes con regalos y dones, rogándoles la recibieran de nuevo, ya que no podía retenerla más consigo. Después de esto, se retiró a su pieza y lloró amargamente. En la tarde del mismo día se cubrió la cabeza con un paño amplio, se envolvió toda de él y fue a ponerse bajo un gran árbol. En el patio de la casa encendió una lámpara y se entregó a la oración. Este árbol enviaba sus ramas sobre el muro y se hundían en la tierra para brotar ahí, echando renuevos, que a su vez volvían a brotar hasta cubrir así grandes extensiones con su follaje.
Las hojas son bastante grandes y creo que eran como aquellas con que se cubrió Adán y Eva después del pecado. La forma de este árbol me recuerda a la semejanza del árbol de la fruta prohibida. Los frutos cuelgan comúnmente de a 5 en la punta de la rama. Tienen forma de peras, al interior es carnoso, con venas como de sangre, y tienen en medio un lugar vacío donde están las pepitas dentro de la parte carnosa. Las hojas más grandes las usan los judíos para techar las chozas y adornar paredes, ya que puestas en forma de escamas se juntan y escuadran muy bien. Alrededor de este árbol había una glorieta con asientos. Permaneció aquí mucho tiempo Ana, clamando a Dios y diciendo: si quieres, Señor, que yo quede estéril, haz al menos que mi piadoso esposo vuelva a mi lado. Entonces se le apareció un ángel. Venía de lo alto y se puso delante diciéndole que se pusiera en paz y su corazón, porque el Señor había oído su oración, que debía la mañana siguiente ir con 2 criadas a Jerusalén, que entrando en el templo bajo la puerta dorada del valle de Josafat encontraría a Joaquín. Añadió que él estaba en camino a ese lugar, que su ofrenda sería bien recibida y que ahí sería escuchada su oración. Le dijo que también ya había estado con Joaquín y mandándole que llevase palomas para el sacrificio y anunciándole que el nombre de la criatura que tendría luego lo vería escrito. Ana dio muchas gracias a Dios y volvió a su casa contenta. Cuando después de mucho rezar en su lecho se quedó dormida, le he visto aparecer sobre ella un resplandor que penetraba. La he visto avisada por una inspiración interior, despertar e incorporarse en su lecho. En ese momento vi un rostro luminoso junto a ella, que escribía grandes letras hebreas a la derecha de su cama. He conocido el contenido de la frase, palabra por palabra. Expresaba en resumen lo que ella debía concebir, que su fruto sería único, y que la fuente de esa concepción era la bendición que ella había recibido, Abraham. La he visto indecisa pensando cómo le comunicaría esto a Joaquín, pero se consoló cuando el ángel le reveló la visión de Joaquín. Tuve entonces la explicación de la Inmaculada Concepción de María, y supe que el arca de la alianza había estado oculto, el sacramento de la Encarnación, de la Inmaculada Concepción, un misterio de la redención de la humanidad caída. He visto a Ana leer con admiración y temor las letras de oro y rojas brillantes de la Escritura, y su gozo fue tan grande que pareció rejuvenecer cuando se levantó para dirigirse a Jerusalén. He visto en el momento en que el ángel se acercó a ella, un resplandor bajo el corazón de Ana, y ahí un vaso iluminado. No puedo explicarlo de otro modo sino diciendo: había ahí como una cuna, un tabernáculo cerrado que ahora se abría para recibir algo santísimo. No puedo expresar cómo he visto esto maravillosamente. Lo vi como si fuera la cuna de la humanidad, renacida y redimida. Lo vi como un vaso sagrado abierto, al cual se le quita el velo. Reconocí esto con naturalidad. Este conocimiento era a la vez natural y celestial. Ana tenía entonces, según creo, 43 años. 5. La visión de Joaquín. He visto la aparición del ángel a Joaquín. El ángel le mandó llevar las ofrendas al templo y le prometió que sería escuchada su oración. A pesar de que dijo que fuese después a la puerta dorada en el templo, Joaquín se sentía temeroso de ella. Pero el ángel le dijo que los sacerdotes ya tenían aviso de su visita. Esto sucedía en tiempo de fiesta a los tabernáculos. Joaquín había levantado su choza con ayuda de sus pastores. Al 4.º día de fiesta se dirigió a Jerusalén con numeroso ganado para el sacrificio y se alojó en el templo. Ana también llegó el mismo día a Jerusalén. Fue a hospedarse con la familia de Zacarías en el mercado de los peces y se encontró a Joaquín al finalizar las fiestas. Cuando Joaquín llegó a la entrada del templo, le salieron al encuentro 2 sacerdotes que habían recibido un aviso sobrenatural. Joaquín llevaba 2 corderos y 3 cabritos. Su oferta fue recibida en el lugar acostumbrado. Ahí fue entregado a los animales. Una parte de este sacrificio, sin embargo, fue llevada a la derecha de la antesala y ahí consumada. En el centro del lugar estaba el gran sillón, desde donde se enseñaba. Mientras subía el humo de los animales, descendía el rayo de luz sobre el sacerdote y sobre Joaquín. Hubo entonces un silencio general y una gran admiración. Luego vi que 2 sacerdotes se llevaban a Joaquín a través de las cámaras laterales hasta el Santo Sanctorum, ante el altar del incienso. Aquí echó el sacerdote incienso, no en granos, que era costumbre, sino una masa compacta sobre el altar, que se encendió. Joaquín quedó delante del altar del incienso, porque los sacerdotes se alejaron. Vi a Joaquín hincado de rodillas, con los brazos levantados, mientras se consumía el incienso. Permaneció encerrado en el templo toda la noche, rezando con gran devoción.
Estaba en éxtasis cuando se le acercó un rostro resplandeciente y le entregó un rollo que contenía letras luminosas. Eran los 3 nombres Melia, Ana y Miriam. Junto a ellas veía la figura del Arca de la Alianza, o un tabernáculo pequeño. Joaquín colocó este rollo escrito bajo sus vestidos, junto al corazón. El ángel habló entonces: Ana tendrá una niña inmaculada, y de ella saldrá la salud del mundo. No debe lamentar Ana su esterilidad, que no es para deshonra sino para su gloria. Lo que tendrá Ana no será de él, Joaquín, sino que por medio de él será un fruto de Dios, y la culminación de la bendición dada a Abraham. Joaquín no podía comprender esto, y el ángel lo llevó detrás del cortinado, que estaba separado lo bastante para poder permanecer ahí. Vi que el ángel ponía delante de los ojos de Joaquín una bola brillante como un espejo. Él debía soplar sobre ella y mirar. Yo pensé que el ángel le presentaba la bola según la costumbre de nuestro país, donde los casamientos se presenta una cabeza pintada para ser besada. Dándose 14 centavos, se presenta para dárselos al sacristán. Cuando Joaquín echó su aliento sobre la bola, aparecieron figuras diversas en ella, sin empañarse lo más mínimo. Joaquín observaba. Entendí que el ángel le decía de esa manera que Ana daría luz por medio de él sin ser empañada. El ángel tomó la bola y la levantó en alto, quedando suspendida. Dentro de ella pude ver, como por una abertura, una serie de cuadros conexos que se extendían desde la caída del hombre hasta su redención. Había allí todo un mundo, donde las cosas nacían unas de otras. Tuve conocimiento de todo, pero ya no puedo dar los detalles. En lo más de lo alto se hallaba la Santísima Trinidad, más abajo a un lado el paraíso, Adán y Eva, el pecado original, la promesa de la redención, todas las figuras que le anunciaban de antemano. Luego el diluvio del arca, la bendición de Abraham, la transmisión de la bendición a su hijo Isaac y de este Jacob, luego cuando le fue retirada Jacob por el ángel con quien luchó. Como pasó José en el Egipto, como se mostró en él en su mujer, Asenet, en un grado de más alta dignidad, y como el don sagrado, donde reposaba la bendición, era sacado de Egipto por Moisés, con las reliquias de José y Asenet, y se transformaba en el santo de los santos del Arca de la Alianza, la residencia de Dios vivo en medio del pueblo. Vi el culto y la vida del pueblo de Dios en las relaciones de este misterio, las disposiciones y las combinaciones, para el desarrollo de la raza santa, del linaje de la Santísima Virgen, así como las figuras y los símbolos de María y del Salvador en la historia de los profetas. Vi todo esto en cuadros simbólicos, dentro de la esfera luminosa. Vi grandes ciudades, torres, palacios, tronos, puertas, jardines, flores, todas estas imágenes maravillosamente unidas entre sí, por puentes de luz. Todo era embestido por fieras y otras temibles apariciones. Esos cuadros mostraban cómo la raza de la Santísima Virgen, al igual que todo santo, había sido conducida por la gracia de Dios a través del combate y asaltos. Recuerdo haber visto esta serie de cuadros, un jardín rodeado de densa valla espinosa, a través de la cual se esforzaban por pasar, en vano, una cantidad de serpientes y bestias repulsivas y semejantes. Vi también una torre muy firme, asaltada por todas partes por guerreros, que luego eran precipitados desde lo alto de las murallas. Observé muchas imágenes análogas que se referían a la historia de la Virgen en sus antepasados. Los pasajes y puentes que unían el conjunto significaban la victoria obtenida sobre obstáculos e interrupciones que se ponían a la hora de salvación. Era como si una carne inmaculada, una sangre purísima, hubiese puesto por Dios en medio de la humanidad, como si el río de agua turbia y debiesen a través de muchas penas y esfuerzos reunir sus elementos dispersos, mientras el río trataba de atraerlas hacia sí y empañarlas. Pero al final, con la gracia de Dios, de las innumerables favores y de la fiel cooperación por parte de los hombres, esto debía, después de oscurecimientos y purificaciones, subsistir en el río, que renovaba sus aguas sin cesar, y elevase fuera del río, bajo la forma de la Santísima Virgen, de la cual nació el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros. Entre las imágenes que contemplé en la esfera luminosa había muchas que están mencionadas en las letanías de la Virgen. Las veo, las comparo, las comprendo y las voy considerando con profunda veneración.
cuando recitó las letanías. Más tarde se desarrollaban en estos cuadros hasta el perfecto cumplimiento de la obra divina misericordia con la humanidad, caída en la división y un desgarramiento infinito. Por el costado del globo luminoso opuesto al paraíso, llegaban los cuadros hasta la Jerusalén celestial, a los pies del trono de Dios. Cuando hube visto todo, desvaneció el globo resplandeciente, que no era sino la misma sucesión de cuadros, que partiendo de un punto, volvían todos a él y luego haber formado un círculo de luz. Creo que fue una revelación hecha a Joaquín por los ángeles, bajo la forma de una visión, de la cual tuve yo también conocimiento. Cuando recibió una comunicación de esta clase, se me parece siempre dentro de una esfera luminosa. 6. Joaquín recibe el misterio del arca de la alianza. Tomó el ángel sin abrir la puerta del arca, algo de dentro. Era el misterio del arca de la alianza, el sacramento de la encarnación, de la Inmaculada Concepción, el cumplimiento y la culminación de la bendición de Abraham. He visto como un cuerpo luminoso este misterio del arca. El ángel ungió o bendijo con la punta del pulgar y del índice la frente de Joaquín. Luego pasó el cuerpo luminoso bajo el vestido de Joaquín, desde donde no sé cómo, pero penetró dentro del mismo. También le dio de beber algo de un vaso o cáliz brillante que se sostenía por debajo con sus dedos. Este cáliz tenía la forma del cáliz de la última cena, pero sin pie, y Joaquín debió conservarlo para así llevarlo a su casa. Entendí que el ángel le mandó a Joaquín que conservase el misterio, y entendí entonces por qué Zacarías, padre del Bautista, quedó mudo después de haber recibido la bendición y la promesa de tener un hijo de Isabel. Bendición y promesa que venían del arca de la alianza. Solo más tarde fue echado de menos al misterio del arca por los sacerdotes del templo. Desde entonces se extraviaron del todo y se volvieron farisaicos. El ángel sacó a Joaquín del Sancta Sanctorum y desapareció. Joaquín permaneció tendido en el suelo rígido y fuera de sí. Vi que luego llegaron los sacerdotes y sacaron de ahí reverentemente a Joaquín y lo sentaron en un sillón sobre unas gradas que solo usaban los sacerdotes. El sillón era cómodo y forrado en el asiento semejante a las sillas que usaba Magdalena en sus tiempos de lujo. Los sacerdotes le echaron agua a la cara y le pusieron delante de la nariz algo que le dieron, alguna cosa para tomar. En una palabra lo trataron como a uno que se ha desmayado. Con todo he visto que Joaquín quedó, y después de los recibidos del ángel, todo luminoso, más joven y rozagante. 7. Encuentro de Joaquín y Ana. Joaquín fue guiado por los sacerdotes hasta la puerta del pasillo subterráneo, que corría debajo del templo y de la puerta derecha. Era este un camino que se usaba en algunos casos para limpieza, reconciliación o perdón. Los sacerdotes dejaron a Joaquín en la puerta, delante de un corredor angosto al comienzo, que luego se ensanchaba y bajaba insensiblemente. Ahí había columnas, forradas con hojas de árboles y vides, que brillaban los adornos de oro, a las paredes iluminadas porque la luz que venía de lo alto. Joaquín había andado una tercera parte del camino, cuando vino a su encuentro Ana, en el lugar del corredor, debajo de la puerta dorada, donde había una columna en forma de palmera, con hojas caídas y frutos. Ana había sido conducida por los sacerdotes a través de una entrada que había del otro lado del subterráneo. Ella les había dado con su criada las palomas para el sacrificio, en uno de los cestos que había abierto y presentado a los sacerdotes, conforme le había mandado el ángel. Había sido conducida ahí, en compañía de otras mujeres, entre ellas la profetisa Ana. He visto que cuando se abrazaban Joaquín y Ana, estaban en éxtasis. Estaban rodeados de numerosos ángeles que flotaban sobre ellos, sosteniendo una torre luminosa y recordando la torre de marfil, la torre de David y los títulos de las letanías lauteranas. Desapareció la torre entre Joaquín y Ana. Ambos estaban llenos de gloria y resplandor. Al mismo tiempo el cielo se abrió sobre ellos, y vi la alegría de los ángeles y de la Santísima Trinidad, y la relación de todo esto con la concepción de María Santísima. Cuando se abrazaron rodeados por el resplandor, entendí que era la concepción de María en ese instante, y que María fue concebida como si no tuviera pecado original. Joaquín y Ana caminaban así, alabando a Dios hasta la salida. Llegaron a una arcada grande, como una capilla donde ardían lámparas, y salieron afuera. Aquí fueron recibidos por los sacerdotes que los despidieron. El templo estaba abierto y adornado con hojas y frutos. El culto se realizaba bajo el cielo, al aire libre.
En cierto lugar había 8 columnas aisladas adornadas con ramajes. Joaquín y Ana llegó en una sala abierta al borde extremo de la montaña del templo, frente al valle de Josafat. No era posible ir más lejos de esa dirección, pues el camino doblaba a la derecha e izquierda. Hicieron todavía una visita a un sacerdote y luego los vi con su gente dirigirse a su casa. Una vez llegado a Nazaret, Joaquín dio un banquete de regocijo y sirvió a muchos pobres y repartió grandes limosnas. Vio el júbilo y el fervor de los esposos y su agradecimiento a Dios, pensando en su misericordia hacia ellos. Observé a menudo orando juntos, con los ojos bañados en lágrimas. Se me explicó en esta ocasión que los padres de la Santísima Virgen engendraron en una pureza perfecta, por el efecto de la obediencia. Si no hubiera sido con el fin de obedecer a Dios, habrían guardado perpetua continencia. Comprendí al mismo tiempo cómo la pureza, castidad, la reserva de los padres y su lucha contra el vicio impuro tienen incalculable influencia sobre la santidad de los hijos engendrados. En general, siempre vi en la incontinencia y en el exceso la raíz del desorden y del pecado. Vi también que mucha gente se congratulaba con Joaquín por haber sido recibida en ofrenda en el templo. Después de 4 meses y medio, menos 3 días, de haber concebido a Ana bajo la puerta dorada, he visto transformarse el alma de María por la Santísima Trinidad. Vi un movimiento en la Trinidad penetrar algo como el monte resplandeciente, y con todo un rostro de hombre. Vi subir algo de la parte media hacia la boca, y salir de la boca un resplandor. Este resplandor estaba fuera del rostro de Dios, y tomó de forma de una persona, o mejor fue formada así. Mientras tomaba forma de esa persona, vi que era hecha tan hermosa por voluntad de Dios. Vi cómo Dios mostraba a los ángeles la belleza de esa alma, y cómo ellos sintieron por ello inexplicable alegría. Después vi reunirse esta alma con el cuerpo de María en el seno de Ana. Ana estaba tendida en su lecho. Vi un resplandor sobre ella y un rayo de luz descender hacia la parte media de su costado. Este resplandor en forma de pequeña figura de persona entró en Santa Ana. En ese momento se incorporó Ana, rodeada de luz, transfigurada, como si estuviera fuera de sí. Vio en el resplandor una luminosa Virgen, como en un tabernáculo de donde salía toda salud para la humanidad. Hizo también en ese momento cómo María se movió por primera vez del seno materno. Ana se levantó al punto y le comunicó todo a Joaquín. Luego salió a rezar bajo aquel árbol, debajo del cual le había sido anunciada la concepción inmaculada. Entendí también que el alma de María se unió al cuerpo 5 días antes del templo, en que pasa con los demás niños, y que asimismo nació 12 días antes del término común de los demás hombres. 8. Figuras del misterio de la Inmaculada Concepción. Vi la tierra de Palestina receta por falta de lluvia, y Elías subiendo con 2 servidores al monte Carmelo, al principio a lo largo de la ladera, luego sobre escalones hacia una terraza, y después de nuevo sobre escalones en una planicie con una colina que tenía una cueva hasta la cual llegó. Dejó a sus servidores sobre la ladera de la planicie, para que mirasen el mar de Galilea, que parecía casi seco, con honduras y pantanos y hoyos llenos de peces y animales muertos. Elías se inclinó sobre sí hasta poner su cabeza sobre las rodillas. Se cubrió y clamó con fuerza a Dios. Por 7 veces llamó a sus siervos, preguntándoles si no veían alguna nube levantarse sobre el mar. Finalmente vi que en medio del mar se levantaba una nubecilla blanca, de la cual salió otra nube negra, dentro de la cual había una figura blanca. Se engrandó y en lo alto se abrió ampliamente. Mientras la nube se levantaba, vi a Elías dentro de ella, la figura de una virgen luminosa. Su cabeza estaba coronada de rayos, los brazos levantados en forma de cruz, en una mano una corona de victoria, y el largo vestido estaba sujeto bajo los pies. Parecía que flotaba y se extendía sobre la tierra de Palestina. Elías reconoció 4 misterios de la Virgen Inmaculada, que debía venir en la 7ª época del mundo, y de qué estirpe debía venir. Vio también a un lado del mar un árbol pequeño y ancho, y al otro uno muy grande, el cual echaba sus ramas superiores en el árbol pequeño. Observé que la nube se dividía. En ciertos lugares santificados, donde habitaban hombres justos que aspiraban a la salvación, dejaba la nube como blancos torbellinos de rocío, que tenían en los bordes todos los colores del arco iris, y vi concentrarse en ellos la bendición, como para formar una perla dentro de su concha. Fueme explicado que era esta una figura profética, y que en los lugares bendecidos, donde la nube había dejado caer los torbellinos, hubo una cooperación real en la manifestación de la Santísima Virgen.
y enseguida un sueño profético en el cual durante la ascensión de la nube conoció Elías muchos misterios relativos a la Santísima Virgen. Desgraciadamente, en medio de tantas cosas que me perturban y me distraen, he olvidado los detalles, como también otras muchas cosas. Supo Elías que María debió nacer en la séptima edad del mundo, por lo que llamó 7 veces a su servidor. Otra vez pude ver a Elías, que ensanchaba la gruta sobre la cual había orado, y establecer una organización más perfecta entre los hijos de los profetas. Algunos de ellos rezaban habitualmente en esta gruta para pedir la venida de la Santísima Virgen, honrándola desde antes de su nacimiento. Esta devoción se perpetuó sin interrupción, subsistió gracias a los esenios, cuando estaba ya sobre la tierra y fue observada más tarde por algunos ermitaños, en los cuales salieron finalmente los religiosos del Carmelo. Elías, por medio de su oración, había dirigido las nubes de agua, según las internas inspiraciones, de otro modo que se hubiera originado un torrente devastador en lugar de lluvia benéfica. Observé cómo las lunas enviaron primero el rocío, caían en blancas líneas, formando torbellinos con los colores del arco iris en los bordes, y finalmente caían en gotas de lluvia. Reconocí en esto una relación del maná en el desierto, que por la mañana parecía rojizo y denso, cubierto con suelo de una piel que se podía extender. Estos torbellinos corrían a lo largo del Jordán y no caían en todas partes sino en ciertos lugares, como en Salem, donde Juan debió más tarde bautizar. Pregunté qué significaban los bordes rojizos y se me dio una explicación de la concha del mar, que tiene también múltiples bordes, que expuesta al sol absorbe los colores y purifica de colores. Se va formando en el centro la madreperla blanca y pura. No pude explicarlo mejor todo esto, pero se me dio a entender que este rocío y esa lluvia significaba mucho más de lo que podía ser, considerándolo solo el refrescamiento de la tierra sedienta. Entendí que sin el rocío de la venida de María se hubiese retardado 100 años, mientras las descendencias que se nutren y de los frutos de la tierra se ennoblecen por el aplacamiento y la bendición del suelo. Se realzan de nuevo estas descendencias, recibiendo la carne de la bendición de la pura propagación. La figura de la madre perla se refería a María y a Jesús, además de la aridez de la tierra por falta de lluvia. Observé la esterilidad de los hombres y cómo los rayos del rocío caían en descendencia hacia la substancia de María. No puedo decirlo mejor. A veces se presentaban sobre los bordes multicolores, uno o varias perlas en forma de rostro humano, que parecía derramar un espíritu que volvía luego a brotar con los demás. 9. Se anuncia a los paganos del futuro Mesías. He visto que por la gran misericordia de Dios se anunció a los paganos piadosos de esta época que el Mesías debía nacer de una virgen de Judea. Eso sucedió en Caldea, donde había astrólogos que tenían visiones de una figura de los astros o en mitad del cielo. Estos astrólogos profetizaban todo lo que veían. También en Egipto he visto anuncios de la futura salvación. Le fue mandado Elías que reuniera varias piadosas familias dispersas en el norte, oriente y mediodía, y las llevase a Judea. Elías envió 3 discípulos de los profetas, que reconoció aptos para dicho objeto. Una señal que le dio del mismo Dios, Elías necesitaba gente muy segura, porque era una empresa ardua y arriesgada. Uno de ellos fue al norte, otro al oriente y el tercero al mediodía. Este camino lo llevaba a Egipto por caminos peligrosos para los israelitas. Lo he visto en el mismo camino cuando yo a Egipto la Sagrada Familia, y luego en la ciudad de Heliópolis. Era un valle que había un gran templo, rodeado de muchos edificios, y él llegó ahí a tiempo que se prestaba adoración a un buen vivo. De estos animales había varias figuras en el templo, junto a otros ídolos. Se sacrificaban el ídolo niños que habían nacido deformes. Cuando el profeta pasaba por ahí, lo detuvieron y lo llevaron delante de los sacerdotes. Por suerte estos eran en general muy curiosos. Le preguntaron de dónde era y él les contestó claramente que nacería una virgen de la cual vendría la salvación del mundo, que entonces todos sus ídolos caerían por tierra de desechos. Se maravillaron de lo que les decía, se conmovieron y lo dejaron marchar. Después se reunieron en el consejo y hicieron la figura de esta virgen, que pendía en medio del templo, extendida en el aire como si planeara. La imagen tenía un peinado semejante al de sus ídolos, de los cuales gran número había sido puestos en fila.
Tenían busto de mujer y el resto era semejante al león. La imagen de la Virgen que hicieron los egipcios llevaba en la cabeza un pequeño vaso, bastante hondo, parecido al que usaba para medir frutas. Los vasos hasta el codo estaban pegados a lo largo del cuerpo, separándose de él y extendiéndose al alzarse. La imagen tenía algunas espigas y trigo en las manos. Tenía 3 senos, uno mayor en el centro y 2 pequeños más abajo a cada lado. La parte inferior del cuerpo estaba envuelta en un largo ropaje. De los pies, pequeños y muy finos, colgaban algo así como borlas. De los 2 hombros se alzaban hermosas plumas en forma de rayos, que parecían alas y que eran como 2 peines estrechamente unidos entre sí. Tenía otras plumas cruzadas a lo largo de las caderas, replegadas hacia arriba por la mitad del cuerpo. El vestido no tenía pliegues. Honraron a esta imagen y le ofrecieron sacrificios, rogándole que no destruyera al buey Apis ni a los demás deidades. Por otra parte, perseveraron en todas las abominaciones del culto idolátrico, empezando sin embargo desde ese momento a invocar a la Virgen de la cual había hecho la imagen, según creo, de acuerdo con diversas indicaciones tomadas del relato del profeta y tratando de reproducir la figura vista por Elías. He visto cuadros de la historia de Tobías y del casamiento del joven Tobías, por intermedio del ángel, y supe que había una figura de Santa Ana y de su historia. El viejo Tobías representaba a la raza piadosa de los judíos, que esperaban al Mesías. El haberse puesto ciego significaba que no debía tener más hijos, y debía entregarse más a la meditación y oración. Las molestias que le ocasionaba a su mujer con sus quejas significaban las formas vacías de los fariseos y doctores de la ley. La paloma era una indicación de la primavera cercana y de la salud venidera. La ceguera indicaba la espera ansiosa de la redención y la ignorancia del lugar de su advenimiento. El ángel dijo verdad al afirmar que era Azarías, hijo de Ananías, pues esta palabra significaba más o menos la ayuda de Dios que viene de la nube de Dios. El ángel era la conducción de las descendencias y la conservación y dirección de la bendición misteriosa, hasta su cumplimiento de la concepción inmaculada de María. Las oraciones del viejo Tobías y de Sara, llevadas ante el trono de Dios por los ángeles, por haber sido escuchadas, significaban los clamores y deseos de los piadosos israelitas y de las hijas de Sión, pidiendo la venida de la redención, y también el clamor de Joaquín y de Ana, para conseguir la hija de la promesa. La ceguera de Tobías y la murmuración de su mujer indicaban también el desprecio que hizo Joaquín al rechazarle su sacrificio. Los 7 pretendientes de Sara ya no estaban. Significaban aquellos antepasados de la Santa Virgen que habían impedido la venida de María y la salvación, como asimismo los pretendientes que Ana tuvo que rechazar antes de Joaquín. El desprecio de la criada de Sara indicaba el desprecio de los paganos y de los incrédulos judíos ante la venida del Mesías, que llevaba a los buenos a rezar. También expresaba el desprecio de la criada de Ana, que movió a rezar con más fervor hasta que fue oída su petición. El pez que pretendía devorar a Tobías significaba la larga esterilidad de Ana. El corte del hígado, la bilis y el corazón del pez expresaba la mortificación y las buenas obras. El cabrito que la mujer de Tobías había traído en casa de pago de su trabajo era realmente hurtado, que los hombres le dieron por bueno y pagado y barato. Tobías conocía a esta gente y lo sabía, y fue por esto reprochado. Tenía también la significación de que los desprecios que sufrían los buenos judíos y esenios por parte de los fariseos y judíos, formulitas y otros que no recuerdo. La hiel con la cual el ciego Tobías recobró la vista indicaba la mortificación y penitencia, por la cual los judíos elegidos llegaban al conocimiento de la salud y redención. Indicaba además la entrada de la luz de la oscuridad por medio de la amarga pasión de Jesucristo desde su niñez. 10. Cuadros de la Inmaculada Concepción. Vi salir de la tierra una hermosa columna como el tallo de una flor, a semejanza del cáliz de una flor o la cabeza de amapola, que surgen de un pedúnculo. Así salía de la columna la iglesia octagonal, resplandeciente, que permaneció firme sobre la columna. Esta subía hasta el centro de la iglesia como un pequeño árbol, cuyas ramas divididas con regularidad llevaban las figuras de la Santísima Virgen, las cuales en esta representación de la fiesta eran objeto de veneración particular. Estaban como sobre los estambres de una flor. Santa Ana estaba colocada entre Joaquín y otro, quizás su padre. Debajo del pecho de Santa Ana había una cavidad luminosa, como un cáliz,
y en ella la figura de un niño resplandeciente, que se desarrollaba y crecía. Sus manecitas estaban cruzadas sobre el pecho, y su cabecita inclinada partían infinidad de rayos que se dirigían hacia una parte del mundo. Me parece que no era en todas las direcciones. Sobre otras ramas circundantes había varias figuras vueltas hacia el centro de la actitud respetuosa. En la iglesia había un número infinito de santos, en fila, rodeándola o formando coros, que se inclinaban al rezar hacia la Santa Madre. Se exteriorizaba el fervor más dulce y se notaba una íntima unión en una fiesta que solo podía compararse a la de un cantero de flores muy variadas, que agitadas por el aura suave girasen hacia el sol, como para ofrecer sus fragancias y sus colores al astro del cual recibían sus propios dones y su propia vida. Por encima de este cuadro simbólico de la festividad de la Inmaculada Concepción, se alzó un pequeño árbol luminoso, con un nuevo vástago en la extremidad, y en la segunda corona de ramas pude contemplar la celebración de una segunda etapa de la fiesta. Aquí María y José estaban hincados de rodillas, y algo más abajo delante de ellos, Santa Ana. Todos adoraban al niño Jesús, sentado con el globo del reino de la mano, en lo más alto del tallo, rodeado de un resplandor maravilloso. En torno de este cuadro se veíanse a corta distancia varios coros, los de los Reyes Magos, de los pastores, de los apóstoles, discípulos, mientras otros santos formaban círculos algo más alejados del centro. Observé que a las alturas algunas formas más difusas, los coros celestiales. Observé en las alturas un alto brillo, como de un medio sol, penetraba atravesando la cúpula de la iglesia. Parecía indicar un segundo cuadro, la proximidad de la fiesta de la Natividad, que sigue a la Inmaculada Concepción. Cuando apareció el primer cuadro, me pareció hallarme fuera de la iglesia, bajo la columna, en un país circundante. Después me encontré dentro de ella. Vi a la pequeña María creciendo en espacio luminoso, debajo del corazón de Santa Ana. Me sentía penetrada en la íntima convicción de la ausencia absoluta de toda mancha original en la concepción de María. Leí esto con toda claridad, como si leí un libro, y lo comprendí entonces perfectamente. Me fue dicho que en otros tiempos hubo en este lugar una iglesia levantada en memoria de esta gracia inestimable otorgada por Dios, pero que fue entregada a la destrucción a causa precisamente de las muchas disputas y escándalos que se suscitaron a raíz de las controversias acerca de la Inmaculada Concepción de María. Entendí también que estas palabras en cada visión permanecen un misterio hasta que se haya realizado. La Iglesia triunfante sigue celebrando ahí mismo la fiesta de la Inmaculada Concepción. 11. Misterios de la vida de María. Diciembre 26 de 1822. A menudo oía a María contar a algunas mujeres de su confianza, Juana Chus y Susana de Jerusalén, diferentes misterios relativos a nuestro Señor y ella misma, que sabía por iluminación interior del cielo o por lo que le había narrado Santa Ana. Le oí decir a Susana y a Marta que durante algún tiempo llevaba a Jesús en el seno, jamás había sentido el más pequeño sufrimiento, sino un continuo regocijo y felicidad indecible. Contaba que Joaquín y Ana se habían encontrado bajo la puerta dorada, en una hora también dorada, en aquel sitio donde habían recibido la plenitud de la gracia divina, en virtud de la cual ella solo había recibido la existencia en el seno de su madre, por efecto de la santa obediencia, del puro amor de Dios, sin mezcla de impureza alguna. Les hacía comprender también que sin el pecado original la concepción de todos los hombres hubiese sido igualmente pura. Vi enseguida de nuevo todo lo relacionado con la gracia acordada de los padres de María, donde la aparición del ángel hasta su encuentro bajo la puerta dorada. Bajo ella he visto a Joaquín y Ana rodeados de una multitud de ángeles que resplandecían con luz celestial. También ellos eran luminosos y puros casi como espíritus. Se hallaban en estado sobrenatural, en que ninguna pareja se hubo hallado antes. Creo que eran bajo la puerta dorada, donde tenían lugar de las pruebas y ceremonia, de la absolución de las mujeres acusadas de adulterio, así como otras expiaciones. Debajo del templo había 5 pasajes subterráneos de clase y existía, además, otro bajo lugar donde habitaban las vírgenes. Estos pasajes servían para ciertas expiaciones. Ignoro si otras personas pasaron por este camino antes de Joaquín y Ana, pero fue en un caso muy raro. No recuerdo si lo usaban para los sacrificios que se ofrecían por las personas estériles, pero sé que en esta circunstancia les fue ordenado a los sacerdotes disponer las cosas en la forma sucedida. 12.
Víspera del nacimiento de María. Qué alegría tan grande hay en toda la naturaleza. Oigo cantar a los pajaritos, veo a los corderitos y cabritos saltar de alegría, y a las palomas rondar en las bandadas de un lado a otro, con insultando alborozo, y donde estuvo antes la casa de Ana. Ahora no existe nada. El lugar es todo desierto. Tuve una visión de peregrinos de muy antiguos tiempos, que recogidos sus vestidos con turbantes en la cabeza y largos bastones de viaje, atravesaban esta comarca para dirigirse al Monte Carmelo. Ellos también notaron esta alegría extraordinaria de la naturaleza, cuando manifestaron su extrañeza y preguntaron a las personas de las cuales se hospedaron la razón de tal suceso. Les respondieron que tales contentos y manifestaciones de alegría se notan todas las vísperas desde el nacimiento de María y que ella había estado en la casa de Ana. Hablaron entonces de un varón santo de los tiempos antiguos que había observado esta renovación de la naturaleza, que fue la causa de que se celebrase entonces la fiesta del nacimiento de María en la Iglesia Católica, 250 años después del tránsito de María al cielo. Vio un piadoso peregrino atravesar la Tierra Santa y visitar y anotar todos los lugares donde había estado Jesús en su peregrinación sobre la tierra, para venerarlos y recordarlos. Este hombre gozó de una inspiración sobrenatural porque le guiaba. En algunos lugares se detenía varios días, probando especial dulzura y contento, y recibía revelaciones mientras estaba en oración y meditación piadosa. Había tenido siempre la impresión de que del 7 al 8 de septiembre había una grande alegría en la naturaleza de Tierra Santa, y se oía en tiempo armonioso cantos de pájaros. Finalmente obtuvo, después de mucho pedir una oración, la revelación que era la fecha del nacimiento de María. Tuvo esta revelación al camino al monte Sinaí, el aviso que había ahí ante una capilla morada, dedicada a María, en una gruta del profeta Elías. Se le dijo que debía decir estas cosas a los solitarios que habitaban en las faldas del monte Sinaí, a donde los he visto llegar. Desde ahora están los monjes. Había ya ermitaños que se vivían aislados. El lugar era entonces tan agreste del lado del valle como ahora, necesitándose un apartado para poder subir arriba. Observé, según las indicaciones, que se celebró ahí la festividad del nacimiento de María, el 8 de septiembre del año 250, y que luego pasó esta fiesta a la Iglesia Universal. Vi también que los ermitaños, junto con el peregrino, escudriñaron la gruta de Elías, buscando la capilla morada de María. No era cosa fácil encontrarla, pues había muchas grutas de antiguos ermitaños de los esenios, entre jardines y huertas agrestes, donde aún crecían hermosas frutas. El vidente dijo que trajeron a un judío, y la gruta del cual el judío fuera arrojado fuera sería la señal de esta, que la de Elías. Le fue dicho esto en una revelación. Luego tuve la visión de cómo buscaron a un viejo judío y lo llevaron a las grutas del monte, y cómo esto era siempre arrojado afuera de una gruta que tenía una puerta angosta amurallada, a pesar de que él se esforzaba por entrar. Por este prodigio reconocieron la gruta de Elías, dentro de la cual encontraron otra segunda cueva amurallada, que había sido la capilla donde el profeta había orado a la futura madre del Salvador. Ahí dentro hallaron huesos sagrados de profetas y antiguos padres, como también biombos, tejidos y utensilios que habían servido antiguamente para el servicio divino. El lugar donde estuvo la zarza se llamaba, según el lenguaje de la región, Sombra de Dios, y es visitado por los peregrinos que se descalzan antes. La capilla de Elías está hecha con hermosas piedras de colores y floreadas. Hay en las cercanías una montaña de arena rojiza, en la falda de la cual se cosechan hermosas frutas. 13. Oraciones para la fiesta de Natividad de María. Vi muchas cosas relacionadas con Santa Brígida y tuve conocimiento de varias comunicaciones hechas a esta santa sobre la Concepción Inmaculada y la Natividad de María. Recuerdo que la Virgen Santísima le dijo que cuando las mujeres embarazadas santifican la víspera de su día de su nacimiento, ayunando y recitando con devoción 9 meses el Ave María, en honor de los 9 meses que ella había pasado en el seno de su madre, y cuando renuevan con frecuencia este ejercicio de piedad en el curso de su preñez, la víspera del alumbramiento, acercándose con piedad y sacramentos, lleva esas oraciones ante Dios y les obtiene un parto feliz, aunque las condiciones se presenten difíciles. En cuanto a mí, se me acercó la Virgen y me dijo, entre otras cosas, que quien el día de hoy por la tarde recite con devoción 9 veces el Ave María, en honor de su permanencia de 9 meses en el seno de su madre,
y de su nacimiento, y continuó durante 9 días, ejerciendo de piedad. Da a los ángeles cada día 9 flores destinadas a formar un ramillete que ella recibe en el cielo y presenta a la Santísima Trinidad, con el fin de obtener la gracia que la persona que ha dicho estas mismas oraciones. Más tarde me sentí transportada a la altura, entre el cielo y la tierra. Debajo estaba la tierra, oscura y esfumada. En el cielo, entre los coros de los ángeles y santos, vi a la Santísima Virgen ante el trono de Dios. Pude ver construir para ella, con las oraciones y las devociones de los fieles del mundo, 2 puertas o tronos de honor que crecían hasta formar iglesias, palacios y ciudades enteras. Me admiró que estos edificios estuvieran hechos totalmente de plantas, flores y guirnaldas, expresando las diversas especies, la naturaleza y el mérito de las oraciones, dichas por los individuos o por las comunidades. Vi que para conducirlo hasta el cielo, los ángeles y santos tomaban todo esto de entre las manos de quienes decían tales oraciones. 14. Nacimiento de María Santísima. Con varios días de anticipación había anunciado a Ana a Joaquín que se acercaba a su alumbramiento. Con este motivo estuvo ella mensajeros a Séforis, a su hermana menor Marta, al valle de Zabulón, a la viuda de Enue, hermana de Isabel, y a Betsaida, a su sobrina María Salomé, llamándolas a su lado. Vi a Joaquín en la víspera del alumbramiento de Ana, que enviaba numerosos siervos a los prados donde estaban sus rebaños, yendo él mismo al más cercano. Entre las 9 criadas de Ana, solo guardó en su casa aquellas cuyo servicio era necesario. Vi a María Elí, la hija mayor de Ana, ocupándose en los quehaceres domésticos. Tenía entonces 19 años, habiéndose casado con Cleofás, jefe de los pastores de Joaquín. Era madre de una niñita llamada María de Cleofás, de más o menos 4 años en aquel momento. Joaquín oró, eligió sus más hermosos corderos, cabritos y bueyes, y los envió al templo como sacrificio de acción de gracias. No volvió a casa hasta el anochecer. Por la noche vi llegar a la casa de Ana a sus 3 parientas. La visitaron en su habitación, situada detrás del hogar, y la besaron. Después de haberles anunciado la proximidad de su alumbramiento, Ana, poniéndose de pie, entonó con ellas un cántico concebido más o menos en estos términos: Alabad a Dios el Señor, que ha tenido piedad de su pueblo, porque ha cumplido la promesa hecha a Adán en el paraíso, cuando le dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. No me es posible repetir todo con exactitud. Se encontraba Ana en éxtasis, enumerando un cántico con todas las imágenes que figuraban a María. Decía: el germen dado a Dios a Abraham ha llegado a su naturaleza en sí misma. Hablaba luego de Isaac, prometido de Sara, y agregaba: el florecimiento de la vara de Aarón se ha cumplido en mí. Le he visto penetrada de luz en medio de su aposento, lleno de resplandores, donde aparecía también en lo alto la escala de Jacob. Las mujeres, llenas de asombro y de júbilo, estaban como arrobadas, y creo que vieron la aparición. Después de la oración de bienvenida se sirvió a las mujeres con pequeña comida de frutas y agua mezclada con bálsamo. Comieron y bebieron de pie, y fueron a dormir algunas horas para reposar del viaje. Ana permaneció levantada y oró. Hacia la medianoche despertó a sus parientas para orar juntas, siguiéndolas estas detrás de una cortina cerca del lecho. Ana abrió las puertas de una alacena embutida en el muro, donde se hallaban varias reliquias dentro de una caja. Vi luces encendidas a cada lado, pero no sé si eran lámparas. Al pie de este pequeño altar había un escabel tapizado. El relicario contenía algunos cabellos de Sara, a quien Ana profesaba veneración, huesos de José, que Moisés había traído de Egipto, algo de Tobías, quizás un trozo de vestido, y el pequeño vaso brillante en forma de pera, donde había bebido Abraham el recibir la bendición del ángel, que Joaquín había recibido junto con la bendición. Ahora sé que esta bendición constaba de pan y vino, y era como un alimento sacramental. Ana se arrodilló delante de la alacena. A cada lado de ella estaba una con las 2 mujeres, y la tercera detrás. Recitó un cántico. Creo que se trataba de una zarza ardiente de Moisés. Vi entonces un resplandor celestial que llenó la habitación, y que moviéndose se condenaba en torno de Ana. Las mujeres cayeron como desvanecidas, con el rostro pegado al suelo. La luz en torno de Ana tomó la fuerza de la zarza que ardía junto a Moisés, sobre el monte Horeb, y ya no me fue posible contemplarla. La llama se proyectaba hacia el interior, y de pronto vi que Ana recibía en sus brazos a la pequeña María, luminosa, que envolvió en su manto, apretó contra su pecho y colocó sobre él el escabel delante del relicario.
Vi que Ana sacaba unos lienzos debajo del velo que la cubría, y fajándola debajo de la cabeza, el pecho y los brazos descubiertos. La aparición de la zarza ardiendo desapareció. Se levantaron entonces las mujeres, y en medio de la mayor admiración, recibieron en brazos a la criatura recién nacida, derramando lágrimas de alegría. Entonaron todas juntas un cántico de acción de gracias, y Ana alzó a la niña en el aire como para ofrecerla. Vi entonces que la habitación se volvió a llenar de luces, y oí los ángeles que cantaban gloria y aleluya. Pude escuchar todo lo que decían. Supe que, según lo anunciado, 20 días más tarde la niña recibiría el nombre de María. Entró Ana en su alcoba y se acostó. Las mujeres tomaron a la niña, la despojaron de la faja, la lavaron y fajándola de nuevo, la llevaron enseguida junto a su madre, cuyo lecho estaba dispuesto de tal manera que se podía fijar contra él una pequeña canasta calada, donde tenía la niña un sitio separado al lado de su madre. Las mujeres llamaron entonces a Joaquín, el cual se acercó al lecho de Ana, y arrodillándose derramó abundantes lágrimas de alegría sobre la niña. La alzó en sus brazos y entonó un cántico de alabanzas como Zacarías, en el nacimiento del Bautista. Habló en el cántico del santo germen, que colocaba por Dios en Abraham, se había perpetuado en el pueblo de Dios y en la alianza, cuyo sello era la circuncisión, y que con esta niña llegaba a su más alto florecimiento. Oí decir que en el cántico que aquellas palabras del profeta, un vástago brotará de la raíz de Jesé, cumpliéndose en el momento perfectamente. Dijo también con mucho fervor y humildad que después de esto moriría contento. Noté que María Lee, la hija mayor de Ana, llegó bastante tarde para ver a la niña. A pesar de ser madre ella misma desde hace varios años atrás, no había asistido al nacimiento de María, quizás porque según las leyes judías, una hija no debe hallarse al lado de su madre en tales circunstancias. Al día siguiente vi a los servidores, a las criadas y a mucha gente en el país reunidos en torno a la casa. Se les hacía entrar sucesivamente, y a la niña María fue mostrada a todos por las mujeres que la atendían. Se emocionaron mucho, y algunos se volvieron más buenos. Otros vecinos acudían porque durante la noche había aparecido una luz encima de la casa, y porque el alumbramiento de Ana, después de tantos años de esterilidad, era considerado como una especial gracia del cielo.